Partes intervinientes. En este proceso intervienen diferentes partes. Vamos a señalar las principales. Primero, el banco emisor. También conocido como el banco del comprador, es el que emite el crédito y asume ante el beneficiario la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones. Es además el banco que analiza los riesgos de la operación y en caso de que las partes acepten, se formalizará la relación contractual con quien la ordena, es decir, entre el banco emisor y el cliente, quien es el que va a pagar por las mercancías. Además, es quien efectúa el pago del crédito si se cumplen las condiciones exigidas por el mismo, es decir, por la carta de crédito. Segundo, el beneficiario. El beneficiario es también conocido como el exportador o el vendedor. Es la persona a cuyo favor se abre la carta de crédito y quien entrega al banco los documentos requeridos en la carta de crédito para exigir el pago o la aceptación de los mismos. Tercero, banco designado. El banco designado es la persona o quien es el intermediario en ese crédito. Puede ser cualquier banco y adicionalmente actúa como agente del emisor en el que el beneficiario recibe el pago. Por lo tanto, este también puede ser conocido como el banco y el exportador. Cuarto, ordenante. Es la persona natural o jurídica que da la orden al banco emisor para la apertura de la carta de crédito a favor del beneficiario. Por lo tanto, el ordenante es el importador, es quien está comprando la mercancía y quien asume la responsabilidad de pagar por estos artículos que está comprando. Quinto, banco confirmador. Este actúa cuando en los países donde se encuentra el banco emisor no se tiene la seguridad sobre dicho banco. Se quiere también adicionalmente tener un banco que dé el aval o la garantía de que se va a realizar el pago. Normalmente se necesita cuando se encuentran en países conflictivos o cuando no son bancos conocidos o no se conoce totalmente la solvencia que tiene dicho banco. Entonces, para garantizar el pago, se solicita un intermediario adicional, que en este caso es el banco confirmador. Por último, tenemos el banco notificador, que es también conocido como el banco avisador. Es el encargado de notificar al banco de ventas del beneficiario sobre la apertura de una carta de crédito a su favor. Características de las cartas de crédito. Por lo general son irrevocables, es decir, el acuerdo establecido entre las partes no puede modificarse sin el consentimiento de todos los involucrados. Suelen ser nominativas, ya que expresan cuáles son los bancos con autorización para participar de la operación. También es uno de los métodos de pago a nivel internacional con mayor utilización. Permite garantizar operaciones de compra y venta con alto nivel de confiabilidad tanto para el vendedor como para el comprador. El vendedor asegura el cobro por sus bienes o servicios después de haber cumplido con las especificaciones. El comprador se asegura de pagar por lo que realmente necesita o especifica en el documento, es decir, garantiza el contrato bajo los términos y condiciones acordadas en el proceso de negociación. Debe contener toda la información relevante respecto al acuerdo de compraventa, así como la identificación de los participantes del acuerdo. Representa un compromiso de pago vinculante con la parte del banco emisor. El incumplimiento de lo acordado en una carta de crédito acarrea medidas legales. Ahora conoceremos el fundamento normativo. Desde el artículo 1408 del Código de Comercio se encuentra plasmado el criterio legal de las cartas de crédito. Inicialmente nos indica que la carta de crédito se concibe aquel documento o instrumento nacido de la celebración del contrato de crédito documentario. El artículo 1409 menciona que debe contener la carta de crédito, que primero es el nombre del banco emisor y del corresponsal si lo hubiere, el nombre del tomador u ordenante de la carta, el nombre del beneficiario, el máximo de la cantidad que debe entregarse o por la cual pueden girarse letras de cambio a cargo del banco emisor o del banco acreditante, el tiempo dentro del cual puede hacerse uso del crédito y los documentos y requisitos que van a presentarse o ser acreditados para la utilización del crédito. En continuidad tenemos el artículo 1415 que hace referencia al principio de autonomía, que en resumen, la carta de crédito es un instrumento separado de la relación subyacente del contrato que le dio origen. Por último, es importante tener en cuenta la publicación 500 de la Cámara de Comercio, donde se encuentra plasmadas las disposiciones generales de la carta de crédito, resaltando reglas que se deben aplicar a todas las partes y encuentra definiciones de concepto para mayor claridad. Clasificación o tipos de cartas de crédito. Primero, carta de crédito revocable. Esta carta de crédito puede ser modificada o anulada por el banco emisor sin necesidad de informar al beneficiario. Ofrece poca seguridad al vendedor
ya que puede ser cancelada en cualquier momento. Un ejemplo de esto, un comprador emite una carta de crédito revocable a favor de un vendedor en otro país. Antes de que el vendedor embargue los bienes, el banco del comprador decide modificar los términos, lo que podría causar problemas al vendedor, ya que había planificado la exportación basada en los términos iniciales. Segundo, carta de crédito irrevocable. Esta carta de crédito no puede ser modificada ni cancelada sin el consentimiento de todas las partes, comprador, vendedor y bancos involucrados. Es la forma más común en que el comercio internacional debido a su seguridad. Un ejemplo de esto es que un comprador en Estados Unidos compra maquinaria a un vendedor en Alemania. El banco del comprador emite una carta de crédito irrevocable a favor del vendedor. El vendedor abarca la maquinaria, presenta los documentos requeridos y recibe el pago sin temor a cambios en los términos. Tercero, carta de crédito transferible. Permite al beneficiario transferir parte o la totalidad de los derechos de cobro a uno o a más terceros. Es útil cuando el beneficiario inicia un proyecto y finaliza los bienes. Cuarto, carta de crédito Black to Back. Consiste en dos cartas de crédito. La primera, emitida por el banco del comprador, sirve como garantía para la emisión de una segunda carta de crédito emitida por el banco del beneficiario original a favor del proveedor beneficiario. Quinto, carta de crédito único y rotativo. Único, emitido para una sola transacción específica. Ejemplo, un comprador de café en Italia emite una carta de crédito única para una importación específica de café de Colombia. Rotativo, permite múltiples transacciones dentro de un periodo determinado, renovándose automáticamente hasta alcanzar el monto total acordado. Ejemplo, una tienda de ropa en Canadá emite una carta de crédito rotativo para varias importaciones mensuales de prendas de vestir de la India durante un año. Carta de crédito stand-by. Actúa como una garantía en caso del incumplimiento de pago por parte del comprador. Solo se utiliza si el comprador no cumple con las obligaciones. Carta de crédito condicional. El pago al beneficiario está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones específicas adicionales a la simple prestación de documentos comerciales. Cartas de crédito confirmado. Un segundo banco, el banco confirmador, añade su garantía de pago adicional a la del banco emisor, proporcionando una mayor seguridad al beneficiario. Noveno y última, carta de crédito no confirmado. Solo el banco emisor es responsable del pago sin la intervención de un banco confirmador. Un ejemplo de esto sería que un vendedor de productos agrícolas en Argentina recibe una carta de crédito no confirmada de un comprador en Rusia. El vendedor depende únicamente de la solvencia del banco ruso para recibir su pago. Ahora hablaremos sobre el funcionamiento del proceso de las cartas de crédito. Primero se realiza la solicitud. Por lo tanto, el comprador debe realizar la solicitud al banco emisor, la emisión de una carta de crédito a favor del vendedor. Una vez que ya se tenga la emisión, el banco emisor emite la carta de crédito y notifica al banco del vendedor, o sea, el banco avisador, la notificación. Una vez ya esté notificada, el banco avisador informa al vendedor sobre la emisión de la carta de crédito. Al presentar los documentos, el vendedor debe enviar los productos y presentar los documentos requeridos al banco avisador. Cuando ya se esté realizando la revisión de documentos, el banco avisador debe verificar que los documentos cumplan con los términos de la carta de crédito. Después de eso se realiza el pago. Una vez aprobados los documentos, el banco emisor realiza el pago al banco avisador, que a su vez paga al vendedor. Finalmente, se explicará el flujo de operación de una carta de crédito. A continuación, se ilustrará un ejemplo concerniente al flujo de la operación de carta de crédito que aparecerá en pantalla. De acuerdo a la gráfica que podemos observar, podemos apreciar lo siguiente. Primero,
Ambas partes, comprador y vendedor, deben celebrar un contrato de compraventa pactando las condiciones generales de la transacción y el pago de la misma mediante una carta de crédito. Segundo, el comprador o importador notificará al banco de su preferencia en su localidad para que emita un crédito a favor del vendedor o exportador. Tercero, el banco emisor a su vez debe solicitar a otro banco corresponsal en el país del vendedor que notifique o confirme el crédito al vendedor conforme a las condiciones pactadas. Cuarto, el banco notificador o confirmador, según sea el caso, deberá informar al vendedor sobre la existencia de un crédito a su favor. Quinto, el vendedor debe acudir ante el banco en el cual está disponible el crédito a presentar toda la documentación que compruebe que el embarque de mercancía ha sido efectuado conforme a lo estipulado a fin de poder solicitar el pago de acuerdo al vencimiento especificado. Sexto, en virtud de que los bancos actúan únicamente como intermediarios entre comprador y vendedor, limitándose exclusivamente a la revisión de la documentación que ampara el crédito, es de gran importancia revisar cuidadosamente los siguientes aspectos, entre otros, para evitar futuras complicaciones. Primero, el tipo de crédito, sea notificado, confirmado, revocable o irrevocable. Segundo, los derechos y obligaciones de las partes. Tercero, correspondencia entre la descripción de la mercancía y el pedido. Cuarto, fecha prevista para efectuar el embarque y presentación de documentos. Quinto, condiciones de embarque. Sexto, el precio establecido considerando el tipo de cambio aplicable. Para obtener más información sobre todo lo concerniente a las cartas de crédito, se puede revisar la publicación 500 de Cámara y Comercio.